anuncié mi embarazo en la televisión nacional, en la prensa, todo, y yo terminé mi embarazo acá limpiando casas, Ujú. hasta los 8 meses de embarazo. Entonces fue como un cambio radical, drástico y muy rápido en mi vida. ¿Cómo viviste eso, Gaby? ¿Cómo fue esa transformación de ser una persona muy famosa, muy reconocida, muy querida, a tener que lidiar con tu propia vida Sí. casi en el anonimato? De mentes abiertas. En esta entrevista descubrirás cómo sobreponerte a pérdidas irreparables, aprender de los fracasos y usar la resiliencia como motor para reconstruirte. Hoy, en Dementes Abiertas, tendremos a Gaby Vega, presentadora y animadora venezolana, exmodelo, reconocida en su país y actual figura en medios de comunicación en Miami. Su vida, ay, 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 ha estado marcada por desafíos extremos. Mire, la muerte de su padre, el fracaso profesional, la incursión en plataformas como OnlyFans y las fuertes críticas que eso le generó y le sigue generando. Gaby nos contará cómo enfrentó cada una de estas pruebas, cómo transformó el dolor en fuerza y cómo logró levantarse para seguir adelante. Con una determinación increíble, de verdad se los digo, que inspira a vivir bajo tus propias reglas. Gaby, bienvenida. Sé que estás nerviosa, te lo voy a decir de entrada, y eso forma parte de las personas emocionales. Así Estoy muy que emocionada. muchísimas gracias por estar acá, es un honor para mí. Yo te sigo en redes sociales, he visto tu historia y esa es una de las razones por la que estás acá. Yo no te traje acá porque eres un personaje público, porque eres alguien reconocido, sí, todo eso lo eres, pero es que yo he visto tu historia y cuando yo he estado siguiendo eso, yo decía, yo tengo que entrevistarla, tengo que mirarla y que todo nuestro público te mire y pueda ver el ser humano que tú eres. Y tú tienes mucho que enseñarnos. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por dónde quieres que empecemos? Cuéntame un poco de tu vida. Hablemos un poco de tu vida, libremente. Imagínate, yo siento que voy a llorar aquí. Ay, Dios. Bueno, no, en primer Mm, lugar, gracias por la invitación. Es un honor. Como te lo dije cuando llegué, ¿qué hice? Estoy aquí con él, no lo puedo creer. Eh, pero siento que me va a hacer bien de alguna forma este momento. Y pues nada, no sé por dónde empezar. En realidad es como una larga historia de mm. todo. Eh, Empecemos por un punto de quiebre. En ok. algún momento de tu vida reciente o pasado, las cosas empezaron a ir mal. ¿Y qué hiciste cuando empezaron a ir mal? Bueno, obviamente, como la mayoría, todo es el momento de quiebre es cuando decidimos cambiar nuestras vidas para Ujú, buscar un futuro mejor. En mi caso, por mi bebé. ujú. O sea, que fue cuando me vine a Estados Unidos. O sea, yo Cuéntame la siento historia que, previa. Vamos a empezar atrás. Cuéntame la ay, historia ay, previa. Dios. Ajá. Saliste embarazada. Sí, bueno, yo Mm, estaba en un buen momento en Venezuela, a nivel artístico, tenía muy buenos proyectos en ese momento. Siempre quise ser mamá, pero no era el momento, eso no estaba mm, en mis planes. Pero bueno, cosas de Dios, quedé embarazada. Y el papá de mi bebé siempre me dijo, cuando tengamos un bebé no lo vamos a tener acá. Y él tenía familia acá en Seattle, en Washington. Entonces yo dije, bueno, nada, ya pasó. Él era en ese momento mi esposo, el papá del bebé, tenía que escucharlo y mm. nos vinimos para Estados Unidos porque él tenía familia en Seattle. Pero Cuando me dices tenía que escucharlo, ¿es como un poquito de obligación? ¿O lo sentí ya es mal? que ¿O lo sentí mal? no obligación, sino que Mm, ya no se trataba solamente de mí. O ujú. sea, teníamos que tomar una Era una decisión. familia. Sí, Ahora era una exacto. familia tomando una decisión. Y era Ya, por el mejor futuro para nuestro bebé. Y bueno, para nadie es un secreto la situación que se claro. estaba viviendo. Eh, Él estaba en una buena posición allá, tenía una empresa familiar, yo estaba en un buen momento a nivel artístico, pero cuando llegamos acá, obviamente, la vida es otra, la realidad es La realidad otra. cambia. Eh, y yo, o sea, algo que para mí fue como bajar el switch o subir el switch, no sé si fue bajar o subir, que yo anuncié mi embarazo en la televisión nacional, en la prensa, todo, y yo terminé mi embarazo acá limpiando casas, hasta los 8 meses de embarazo. Entonces fue como un cambio radical, drástico y muy rápido en mi vida. ¿Cómo viviste eso, Gaby? ¿Cómo fue esa transformación de ser una persona muy famosa, muy reconocida, muy querida, a tener que lidiar con tu propia vida Sí, casi en el anonimato? sí, ¿Cómo, sí. cómo fue ese proceso para ti? Fue muy difícil, fue muy, muy difícil, pero sentí que fue necesario porque eso me quebró en todos los aspectos Ujú, y me hizo tocar tierra. Y pues yo, desde el momento en que supe que estaba embarazada, mi prioridad era mi bebé. ujú, Entonces, para mí, obviamente fue duro, pero
no se me hizo tan difícil. Yo dije, bueno, tengo que hacer lo que me toque hacer. Y así fue como empecé a actuar desde ese día hasta el sol de hoy. Ya no me voy a meter con el sol de hoy. Ese proceso de bajar, yo no sé si sería la palabra bajar, ese proceso de transformación que va de una cúspide quizás a un plano, ¿es algo que de alguna manera viste en tu familia? ¿Es una historia familiar de gente que salía adelante y de repente, ¡boom!, caía? No, lo vi en mi propia familia después, a raíz de, Posteriormente, sí, y antes no. no, Ok, antes era una familia normal, sí, sin que grandes siempre estaba, altibajos. ajá, Ok, o sea que no tenías punto de referencia para saber cómo lidiar con situaciones así. no, no. Incluso estaba sin mi familia. Yo viví mi embarazo sin mi familia, Mm. el nacimiento de mi bebé sin mi familia, siendo yo toda mi vida súper familiar y unida a Exacto, no tenías ellos. una estructura donde No, agarrarte. Ok, no, eso hablamos de soledad allí. súper. ¿Así te sentiste? Sí, y hasta el día de hoy es algo Ujú, que todavía vivo porque sigo sin ellos. ujú, Entonces, por eso siento que ese proceso fue necesario para yo ujú. fortalecerme y poder lidiar con todo lo que venía después de eso. Porque si yo no me hubiese fortalecido, quizás hubiese caído en un estado de depresión o en Ujú. algún hueco emocional y siento que no me lo podía permitir porque mi hijo solamente tenía a su papá y a su mamá en este Tú país. sabes que yo siempre he pensado eso, yo siempre he pensado que muchas veces las vicisitudes de la vida son las que conforman nuestro mejor terapeuta, ¿ok? Y no sin esto quiero desmerecer el trabajo de Claro. nosotros como terapeutas, pero muchas veces las circunstancias, las contingencias son las que nos forjan nuestro Ujú. carácter, ¿no? Y en tu caso voy viendo cómo sin ninguna referencia, que eso me impresiona, sin ninguna referencia, tú pudiste haberte, o sea, vuelto nada y lo que hiciste fue convertirte en una persona resiliente. ¿Te habías mirado eso a ti misma? Bueno, en mis momentos difíciles, Ujú, después de eso, trato de verlo de esa forma. ujú, Decir, ok, he pasado muchas cosas difíciles en este país después de eso y me he fortalecido cada vez más ujú. en esos procesos. Entonces, ahí es cuando me levanto ya más rápido. ¿Te admiras? Sí, Qué sí, bueno. sí, Eso es autoestima. definitivamente sí. Eso es autoestima, porque a nosotros nos enseñan a no admirarnos o que admirarnos es prepotencia o egocentrismo. No, no Y soy una persona no, prepotente. no, de ninguna manera. Verse los aspectos buenos, las luces personales definitivamente nos permiten sentirnos mejor con nosotros mismos. Sí, y eso nos ayuda, porque obviamente si tú estás solo, Ujú. en este caso mi familia está allá, no tengo una pareja, entonces tú mismo tienes que Tienes que abrazarte, tienes que abrazarte. abrazarte. Y yo me doy permiso de llorar y, ok, si pudiste con aquello, claro que vas a poder con esto y Claro. sigo. Estamos en Seattle. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Bueno, estando en Seattle, yo creo que la parte más difícil que siento que pasó como en otra vida fue cuando nace mi bebé, Ujú. que yo ese momento lo soñé rodeada de mi familia y lo tuve que vivir sola con el papá de mi bebé y personas que acababa de conocer, que bueno, hoy en día, o sea, forman parte de mi vida, de la vida de mi hijo. Y bueno, tener que traerlo al mundo sin sus abuelos, sin sus tíos, sin sus primos, es que en Venezuela eso te llenaba en la habitación de gente cada vez que nacía un bebé. Para mí eso, tuve cesárea, no fue parto normal, entonces tuve que lidiar con la cesárea, con un bebé recién nacido, como con todo yo Tú sola. sola. Mi mamá estaba orientándome por videollamada todo el tiempo, pero no era lo mismo, yo estaba sola porque el papá tenía que salir a trabajar obligatoriamente. Entonces, claro, al ver esa realidad, me fortalecí mucho, pero me di cuenta en que, ok, tengo que trabajar. Yo cuando trabajaba limpiando casas, lo que ganaba era una tontería, pero yo sentía que yo tenía que ser útil de alguna forma. Ujú. Y los momentos más difíciles fueron en donde me di cuenta que no tenía para comprarle las cosas a mi bebé, no tenía para mis antojos de embarazo, o sea, no me podía dar esos gustos ni permitirme nada, sino que lo que había, lo que hubiera. O sea, las personas de las casas que yo limpiaba me daban cosas que sus bebés dejaban y así fuimos armando como las cositas de Liam. Estamos hablando, déjame ubicarme porque me tienes impresionado. Estamos hablando de una persona famosa, de una persona querida, reconocida en su país, que termina recogiendo cosas para su bebé en profunda soledad. ¿De qué estás hecha tú, vale? ¿Ah? Pues creo que Dios me dio la fortaleza y quizás mis padres obviamente me educaron toda Ujú, la vida y me prepararon para ser fuerte, o ujú. pues es algo que está dentro, o sea, no sé en realidad qué fue, pero siento que era la única opción que tenía. Y pues también sé que muchos pasan por esa situación y lo pasamos en silencio. Ujú, Fíjate que es algo que no he contado, te lo estoy ujú. contando a ti. Porque Gracias, gracias preferí... por abrirte aquí conmigo y con nosotros.
Gracias a ti, pero siento que muchos pasan por situaciones así o peores, solo que no las contamos. Ujú. Solo lo saben personas muy, muy cercanas a nosotros. ¿Y por Y qué no? ¿Por qué no contarlo? ¿Por qué no hacer de esto una gesta personal? ¿Qué te frenaba? bueno, O en ese momento no lo sentías así? bueno, en ese momento estaba como sobreviviendo, Ujú, estaba lidiando con muchos cambios en mi vida, el cambio obviamente de carrera, dejar lo que amaba por trabajar lo que tuviera que hacer, ser mamá, lejos de mi familia, o sea, fueron como muchas cosas. ujú, Y aún así, en ese proceso, como yo sentía que no podía desconectarme del mundo real, yo decidí contar lo que yo estaba haciendo en Seattle. Yo ujú, me mostré cargando y descargando camiones. O sea, yo mostré la realidad que yo estaba viviendo, ujú, pero sin entrar en detalles. Porque, por ejemplo, una de mis metas principales allí, imagínate tú, era poder hacer un mercado, ujú. que en ese momento no podíamos ir a hacer un mercado. Entonces, en Seattle habían mercaditos que era para personas de bajos recursos, que ahí regalaban lo que los supermercados dejaban que ya se estaban venciendo. Y esos eran mis mercados. O sea, yo iba para allá a agarrar lo que ellos te daban porque ni siquiera podías escoger. Y yo hice eso hasta que Liam cumplió 2 meses de nacido. O sea, yo iba con el bebé recién Mira nacido cómo el había recién nacido. a hacer mercado de esa ¿Te forma. sentías menos? ¿Te sentías destruida, derrumbada? ¿Cómo te Obviamente en sentías? el ego eso Mm, fue un choque, ok. pero yo siempre supe que era pasajero y que era momentáneo y que era lo que tenía que hacer. Oye, qué importante eso que nos estás enseñando. Muy importante, porque muchas veces cuando tenemos vicisitudes tan duras, tan fuertes, el primer pensamiento es, esto es para toda la vida, no voy a salir de acá. Y eso yo lo he escuchado un millón de veces. O sea, hay gente que le pasan cosas, tragedias, accidentes, situaciones así tan negativas, puede durar toda la vida así. Y ese es el primer pensamiento. Fíjate que lo que te salvó a ti fue la circunstancialidad de este proceso, ¿no? Lo viste como algo pasajero. Sí, siempre lo vi Creo que como eso algo fue lo que pasajero. te salvó, Sí, sin duda sí. alguna. O sea, yo sabía que era un proceso que tenía que pasar, Ujú, pero que en algún momento todo se iba a acomodar. Y así fue, cuando Liam cumplió 3 meses de nacido, yo conseguí un trabajo en un daycare ujú. en donde lo podían cuidar a él, que también fue para mí muy difícil, porque era dejarlo de 3 mesecitos de nacido en un salón con otras personas, yo pasando como todo esto del Me imagino el posparto, miedo que debes haber tenido. horrible. Claro. Incluso yo lloraba todo el día, porque yo Ujú. estaba en otro salón cuidando a 15 niños, mientras mi bebé estaba en otro Cuidado por salón. otros. Y entonces cada vez que lo escuchaba llorar, o sea, Ujú. hasta que el dueño del daycare me dijo, mira, si esto continúa, o te tienes que ir tú o se tiene que ir tu bebé. Y yo tuve que aguantar y pues para poder estar bajo el mismo, pero llegábamos súper temprano en la mañanita, nos íbamos a final de la tarde. Yo siento que por eso hoy en día soy tan mamá, porque siento que con Liam pasamos, o sea, sus primeros añitos fueron difíciles, muy difíciles. Entonces siento hoy que quiero darle lo mejor y aprovechar y disfrutar al máximo la maternidad y le doy todo lo que le puedo dar. Déjame meterme un poquito en Honduras. Ujú. Quiero darle siempre lo mejor. ¿Por qué no sientes que tú eres lo mejor para darle? O sea, yo como mamá sí siento que le doy todo el amor que puedo. Ujú, Incluso soy como obsesiva, pero ujú. ahí, o sea, como tú lo vas a ver, yo siento que es un vacío que, bueno, yo no tengo a mi familia y él es lo único que tengo. Y él tampoco tiene de cerca el amor de toda mi familia. Entonces Ujú, siento que solamente ese amor lo va a recibir de su papá y de mí. ujú. Entonces, sí, sí, analizamos todo desde atrás, pues tiene sentido, ¿no? Déjame explicarte algo. Déjame Ok. explicarte algo. Muchas veces nosotros tenemos nuestra visión de cómo debe ser el amor, de cómo deben ser las relaciones, porque tenemos puntos de referencia. Ujú, En tu caso, por ejemplo, tienes a tu familia que es el punto de referencia de lo que es la familiaridad, el círculo social familiar, el amor que sostiene y estructura. Eso está en tu crianza, está en tu concepto. Tu hijo no tiene eso ujú. porque las circunstancias no están dadas, pero tu hijo tiene otra cosa, te tiene a ti. Y te tiene a ti resiliente, te tiene a ti inteligente, te tiene a ti echada para adelante, te tiene a ti empoderada en todo yo diría, la estructura del sufrimiento. Suena dramático como yo lo digo, pero es que así lo veo, ¿no? O sea, tú eres una mujer forjada en el sufrimiento. Y esa es la mamá que él tiene. Él no conoce lo otro. No, Quiere decir que esto para él es todo. Tú eres su mundo. En consecuencia, lo que tú le estás dando es perfecto. Que no tenga lo otro, pues cuando lo tenga será una suma en su vida. Pero lo que tú estás dando
Es, es una cosa que es invalorable para él, ¿ok? Así que quédate con eso y no sientas que falta algo porque él no tiene algo que tú tuviste. No, Nunca lo conoció. él te tiene a ti y es muchísimo, ¿ok? ¿Y qué pasó? ¿Estabas en eso y el Eh, papá, qué pasó con la relación? pues todos esos cambios afectaron la relación, Ujú, al punto en que ya no funcionábamos como pareja. ujú, Pero yo pienso que fue que esto, pasar todos esos procesos hicieron que el amor de pareja se acabara. Todavía, o sea, estamos en la vida del otro, tenemos una relación maravillosa, pero ya no funcionábamos como pareja. ujú, Entonces, yo después de ahí continué en otros trabajos. O sea, yo hice todo lo que tenía que hacer, todo lo que ujú, podía hacer, pero yo sabía que yo no podía quedarme toda la vida. Yo fui housekeeping, ese fue mi último trabajo en Seattle, y yo dije, yo no voy a estar toda la vida, ujú, o sea, en esta situación. Yo necesito recuperar lo que yo soy y mi carrera. eh, y él como que no estaba de acuerdo, o sea, como que él quería que yo me quedara con esa vida. ujú, claro. Entonces, yo sabía que yo no podía, o sea, yo lo hacía, pero sabía que quería algo mejor. ¿Sabías que lo que te estaba salvando era la autoestima? ¿Tenías conciencia de eso? No. Te lo estoy diciendo ahorita. Lo que te estaba salvando era la autoestima. El hecho de no quedarse en el mismo sitio, entendiendo que uno está viviendo una circunstancia, pero uno quiere más Claro, cosas, es amor hacia sí mismo. Cuando uno se queda pegado en una situación de sufrimiento, porque es lo único que a lo que uno tiene, porque no va a salir más, se llama desesperanza y es la erosión de la autoestima. okey. Con todo lo que te pasó, Ah. no erosionaste tu autoestima. Una cosa milagrosa, te lo digo con toda honestidad, pero yo no estoy acostumbrado a ver eso. Yo estoy acostumbrado a ver lo contrario, ¿ok? Las personas que viven vicisitudes y contingencias y la autoestima se le va al caño. En tu caso no fue así. Bien, se separaron. Sí. ¿Qué hiciste? Yo quería venirme a Miami porque yo decía, bueno, ya en Seattle sin familia era muy difícil porque me pegaba mucho la soledad. En cambio, acá tenía oportunidades para retomar mi carrera, tenía a mis primas, tenía amistades de toda la vida. Entonces yo le dije, ok, si las cosas no cambian en este tiempo, pues a tal fecha me voy a ir. Y las cosas no cambiaron y pues a Ujú. Miami. Y él se quedó en Seattle, pero luego vino hasta acá. ¿Las cosas empezaron a transformarse o seguiste pasando trabajo? Es que no sé qué fue peor. Ok, vamos a analizarlo, pues O vamos a sea, porque analizarlo. obviamente yo estaba preparada para empezar una vida acá en Miami, que no es fácil como mamá soltera. Miami es bastante costoso, eso lo sabemos. Seattle no. Ganabas más y los gastos eran menos. Ujú, Acá era como al revés todo. Yo no tenía apoyo de nadie para que me ayudara con Liam. Entonces, nada, yo vine con varios proyectos en la mesa para retomar mi carrera artística. Y cuando estoy tratando de superar lo de la separación, lo de llegar a Miami sola con mi bebé, todo esto, mi familia tiene un conflicto, bueno, no fue un conflicto, fue una situación en donde uno de mis hermanos eh, lamentablemente cayó en una estafa en donde él fue, o sea, a él lo estafaron y por lo tanto, sin querer, porque de verdad fue sin querer, estafó a muchas ujú. personas. Eh, Una estafa con consecuencias. exacto. Una estafa con consecuencias. Entonces él era la cara de Ujú, ese negocio en ujú, donde a él lo estafaron, pero él quedó como la cara para toda esa cantidad de personas. Entonces, bueno, en ese momento la deuda era muy, muy grande, ujú. en dólares. Y yo estaba apenas con mis ahorros para empezar acá en Miami. Entonces, bueno, esa situación llevó a algunas de esas personas a amenazar a mi hermano de muerte en Venezuela. Obviamente mi familia entró en crisis, en caos, y pues yo dije, ok, ¿cómo los ayudo? ¿Cómo los ayudo? Yo no tenía una pareja, yo no tenía un sugar, yo no tenía nada, mis ahorros eran para vivir aquí. Y obviamente ellos estaban desesperados, estaban asustados. Mi familia a raíz de eso perdió todo, perdieron un negocio que tenían, perdieron casa, perdieron carros, perdieron todo. Déjame detenerte un momento. Tú me estás contando una historia de Necesito, horror. sí, Tú me estás déjame, contando... esto es Eso agua. es agua o té. Tú me estás contando una historia de horror. Sales embarazada, te vas a Seattle, pasas las de Caín, te divorcias, te vienes a Miami, tienes unos planes nuevos y de repente tu hermano se mete en un paquetón y la familia empieza a sufrir.
Dios mío, ¿dónde estaban tus emociones? ¿Dónde estaban tus emociones? Porque fíjate tú que esto me parece muy importante. En las redes uno te ve. Ah, sí, chévere. Ajá. Pero ya va, esto es una historia de horror. ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo te sentías tú? Bueno, yo he llorado bastante, he Pero llorado aparte de llorar, vamos a muchísimo. salir del llorar. Yo me quiero meter en Honduras. Yo me quiero meter en Honduras, ¿ok? Este, ¿cómo estabas tú emocionalmente? No, emocionalmente ha sido muy difícil. ¿Habías perdido la fe? Nunca, Nunca. Te nunca. sostuvo la fe. Ni en mi peor momento he perdido. ¿Sentimientos de culpa? Tampoco. Tampoco. O sea, porque es que yo siempre doy todo lo que yo puedo dar. ¿Y eso no es una exigencia muy fuerte para A ti? veces sí es agotador. Ok. Sí, totalmente. ¿Y por qué sientes que tienes que dar todo de ti? No sé, siento que Ah, ¿será que sientes que debes algo? aquí Sí. no. No sé, pienso que forma parte de mi personalidad. O sea, en mi matrimonio traté de dar todo lo mejor que yo pude para que funcionara. Volvemos otra vez No al dar funcionó. todo. ¿Por qué dar todo? ¿Y por qué no darlo? Ajá. No sé. Porque ¿dónde quedas tú? Sí, muy pocas veces pienso en mí, siempre estoy pensando en los demás. Allá voy. Allá voy. Muchas veces en el proceso de ser buenos, en el proceso de tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos, exageramos. ¿Ok? Y entregamos todo porque al final lo que queremos es un poco de reconocimiento, un poco de amor, un poco de aceptación y también un poco de alivio que tiene que ver con el hecho de yo que hago tanto, yo que te doy tanto, yo también quisiera recibir lo mismo. No lo hacemos conscientemente, no lo hacemos con esa intención, pero en el fondo sí lo necesitamos. Una persona que estaba tan sola, una persona que estaba tan problematizada, ¿cómo no ibas a querer amor? Sí, claro. ¿Cómo no ibas a querer refuerzo? ¿Cómo no ibas a querer un poco de alivio de la vida que te estaba dando con todo? No, y todavía falta. ¿Ok? Entonces, evidentemente, tenías que hacer como una transacción con la vida. Sí, Doy todo para ver si recibo algo. sí. ¿Te suena lo que te estoy diciendo? Sí, o sea, siempre he tenido como esperanza en que va a llegar ese punto de mi vida en Mm, donde ya pueda poder estar como descansar emocionalmente, ¿no? O sea, como estar en paz, como que todas las piecitas estén en su lugar. ujú, Y pues no he sentido que es algo personal de Dios conmigo o el universo ujú, conmigo, porque sé que es el venirse a este país, a muchos les cambió la vida. Entonces ujú. yo digo, bueno, me imagino que muchas personas están pasando por situaciones similares o peores a estas. Yo creo que a ti te sostienen tres pilares fundamentales. El primero es la autoestima, que me parece que es súper poderoso en tu caso. La resistencia personal, creo que eres una mujer profundamente fuerte. Y la tercera, la estructura familiar que te sostiene. Que creo que esos tres pilares forman a Gaby. Pero por otro lado, también es como la persona que se está ahogando. Cuando uno se está ahogando, se agarra de cualquier cosa que lo salve. ¿De qué te agarraste tú? Mi hijo. De tu hijo. O sea, yo siempre, o sea, desde que obviamente comenzó todo esto, siempre lo he dicho, o sea, mi hijo me ha salvado a mí en muchos aspectos Mm. de la vida. Si no fuera por él, no sé qué hubiese sido de mí o en dónde estaría o qué hubiese hecho, no lo sé. Pero siento que mi fuerza es mía. ¿Y sientes que tú eres la fuerza de tu familia? Aquí tenemos la coincidencia, ¿ves? Esa es la estructura de la que yo estaba mirando en el pasado. Generalmente seguimos nuestra propia historia personal. Tú no tenías referencia de cómo vivir las dificultades que viviste porque con tu familia no, pero sí sabes que la familia es siempre el sostén. Sí. Entonces estoy seguro que no, ya me vas a contar la historia, pero estoy seguro que hiciste de todo para tratar de salvar a tu familia adelante. No tengo duda de eso. Sí, ¿Qué hiciste? bueno, esto digamos que es una, bueno, no sé cuál parte ha sido la más difícil, pero esto fue un antes y un después de mi vida. Ujú, Porque cuando pasa esto de mi familia, obviamente ellos están desesperados allá, yo estoy aquí, em, y ya venían por las redes sociales, en ese momento estaba el boom de OnlyFans, ujú. y ya venían como diciéndome, por favor, abre uno, abre uno, abre uno. Y yo decía, no, me niego rotundamente a eso. Entonces, ver la desesperación de mi familia, yo conversé con algunas personas sobre esa plataforma, o sea, qué cuentas, números, más el dinero que se debía, que era mucho. Yo decía, Dios mío, no puede ser. Pues nada, no fue una decisión que yo tomé sola, fue una decisión que tomé llorando, derrumbada junto a mi mamá y mi papá por videollamada. Como que les dije, miren,
que esto se trata de esto, pero es la única forma en la que yo puedo ayudarlos ahorita, porque es que lo que yo tengo es para poder arrancar aquí en Miami con Liam. Ujú. Mis padres estaban tan desesperados que me dijeron: "Hazlo", porque obviamente estaban amenazando de muerte a uno de sus hijos. Entonces, nada, tomé la decisión de hacerlo, pero lo hice, sin querer hacerlo. O sea, si no hubiese sido por esa situación o esa circunstancia, yo no creo que me hubiese atrevido a hacerlo. Pero lo hice para poder ayudarlos con esa deuda y obviamente cuando eso sale públicamente, fue una locura. ¿Cómo fue? Me encerré en mi casa, no sé por cuánto tiempo. Yo lloraba todos los días, lloraba todo el día, no quería ver las redes sociales porque muchos comentarios eran positivos, pero muchos eran horribles, eran destructivos. Em, Eso se viralizó, eso salió en toda la prensa, eso salió en todos lados. Y pues obviamente los proyectos que yo tenía en mesa se me cayeron, los proyectos artísticos, las propuestas que tenía. Porque, o sea, digamos que en ese momento fui como una de las primeras venezolanas en hacerlo. Ujú. Entonces, profesionalmente eso acabó con mi carrera en ese momento. Pero pues yo tenía que salvar a mi familia, ¿no? Tenías que darlo todo. Porque Ok. obviamente es que si pasaba algo y yo podía ver, o sea, si yo tengo la solución y no lo hago y pasa algo, yo no podía vivir con eso. Ujú. Entonces, bueno, así pasó, esa fue la razón por la que lo Déjame, hice. yo voy a ser un poquito abogado del diablo. Si tú no te metiste en este rollo de la estafa, ¿por qué tenías tú que resolver el rollo de la estafa? Y resolverlo de una manera que atentaba completamente contra ti. ¿Por qué? Por la desesperación de mis papás. Porque cuando tú ves a tu papá, que es tu héroe, una persona tan fuerte que te ha dado todo, entonces lo ves tan débil, tan vulnerable, tú tienes que hacer algo porque obviamente tus padres te han dado todo. ¿Cómo no ayudarlos en un momento tan complicado y tan difícil? No sé, ¿Estabas ayudando a tus padres o estabas ayudando a tu hermano? en realidad, o sea, Ujú. me enfoqué en mis padres. Ok. Obviamente amo a mis hermanos, yo amo a toda mi familia, pero lo hice más que todo por mis padres, porque si le pasaba algo a mi hermano, en consecuencia eso iba. ¿Tienes hermanas? No, 2 varones, Son dos son 2 varones. varones, menores que yo. ¿Y por qué tu hermano no fue el que abrió la página de OnlyFans? Fíjate que yo me puedo poner incisivo, ¿eh? Yo me puedo poner incisivo. Pero quiero llevarte a un punto para que veas algunos elementos que creo que son fundamentales que puedas mirar. ¿Ok? Así que permíteme la pregunta difícil y Okey, después me pongo suave. Bien, te lo okey, prometo. okey. ¿Por qué tu hermano no fue el que hizo el sacrificio? ¿Por qué tuviste que hacerlo tú? No lo sé. O sea, me imagino que él en ese momento también él tuvo que guardarse por mucho tiempo. Yo voy a hacer una fantasía mía. ¿Ok? Una fantasía. Mi fantasía es que de alguna manera había un sentimiento de culpa de tu parte, quizás por haberte ido o quizás por haber salido embarazada. No lo sé, tú me lo dirás, pero creo que había un sentimiento de culpa y ese sentimiento de culpa te estaba llevando a darlo todo para remediarlo dentro de ti. Siento que algo de eso había. Sí, quizás al estar lejos de ellos, pues Ajá. siempre he sentido que tengo que estar presente de alguna forma. Los hacía sufrir porque estabas lejos. Claro, mis padres no me querían lejos. Hay una persona que depende tanto de su familia desde el punto de vista emocional, hacer sufrir a sus padres porque se fue, ¿qué sentimientos cree que va a venir? Culpa. Si yo puedo remediar esa culpa dando todo de mí Ujú. para darles un poco de felicidad, hago eso y más. ¿Ahora lo ves? Sí, Quiere claro. decir, qué Sí, problema sí. haber venido para acá, ¿verdad? Lo sabía. ¿Sabes qué significa eso? El infinito amor que tienes hacia tu familia. Tú no miraste para los lados, tú no sentiste el atentar contra ti misma, tú no viste nada de eso, sino lo único que hiciste fue salvar a tus padres. Y yo estoy seguro, no me lo has hablado, pero fíjate que si mi intuición me supo en la primera, también me vas a ver en la segunda. Estoy seguro que este capítulo en tu vida también debe haberte traído sentimientos de culpa. ¿Estoy errado? Muchísimo. Ok. Al tener sentimientos de culpa, quiero
con esta conversación de hoy, quiero borrártelos de ti, ¿ok? Tú no hiciste nada de qué sentirte culpable. Tú fuiste una hija que amó, que sigue amando, eres una madre que ama y sigue amando y que está dispuesta a todo por salvar a tus seres queridos. Quien te juzgue eso no tiene corazón, no sirve como persona, ¿ok? Así que no tienes por qué sentirte culpable porque hay una historia que te lleva a eso y uno es producto de su historia. Así que más bien voy a decir una cosa disruptiva. Más bien siéntete orgullosa de lo que hiciste, porque no todos padres crían a hijos que los amen tanto y no muchos hijos también aman tanto a sus padres como tú amas a los tuyos. Así que el sacrificio que haya tenido que hacer, pues se hizo ya. ¿Y pudiste pagar las cosas? Sí, Muy bien. Entonces, al final del camino, la cosa sí. funcionó. O ¿Ok? sea, sirvió para eso. Bien. Yo te invitaría a que la culpa no sea quien motive tu vida, ¿ok? Sino más bien sea tu fortaleza, tu autoestima, tu resiliencia. Eres una mujer poderosa, Gaby, ¿ok? Que sea el poder lo que te lleve adelante, no la culpa. ¿Sí va? ¿Y Pues se lo puedes decir a la sociedad, por favor? creo que se lo estamos diciendo de alguna manera, pero quiero decírselo también a esas personas que sienten la culpa como tú y de alguna manera piensan que lo que están haciendo es malo a raíz de lo que realmente está sucediendo en su vida. Se puede juzgar estar en una página de esta o hacer lo que se hace o hacer contenido para adultos. Claro que se puede juzgar, la sociedad lo juzga, pero lo consume, y todo este asunto. Podemos entrar en ese camino, pero el punto no se trata de lo que hiciste, sino el por qué lo hiciste. Y yo creo que allí mirarlo y sobre todo mirar el aspecto emocional, el aspecto psicológico, que generalmente la gente no lo entiende y por eso hacemos este podcast, para que la gente lo entienda, es fundamental para poder entendernos. Muchos de nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles en nuestra vida por amor. Profundo, llano y simple y a su vez complejo amor. Saliste de eso. ¿Y qué pasó? Bueno, me costó mucho salir de eso, Ujú, porque obviamente como se me cerraron muchas puertas, tuve que quedarme ahí un rato para poder salir adelante, ujú, para poder tener la casa a mi bebé, darle lo que necesitara, todo. Es algo que hasta el sol de hoy todavía sigo lidiando, ujú. porque hay muchas personas a las que no se les olvida, incluso en estos días fui bien sarcástica en Instagram porque alguien me preguntó, ¿por qué no abres OnlyFans? No, es que eso le tortura la mente a mucha gente. Hay mucha gente que no puede vivir porque yo haya tenido OnlyFans. Ya trato de tomármelo con humor, pero sí me afectó muchísimo. O sea, yo lloré demasiado por eso. Pero dije, bueno, nada, es lo que tuve que hacer y punto y se acabó. Entonces, claro, sigo adelante, pero a raíz de todo esto que pasó, aquí viene, ¿me puedes dar algo para secarme las lágrimas? Pues Sí, siento sí, que cómo voy a no, llorar claro que ya. sí, claro que sí, claro Viene que sí, la parte más difícil, viene ahora. claro que sí. Y Ok. siento que ya he aguantado mucho las lágrimas. No sé si se ha visto en cámara, pero yo lo he visto en varias oportunidades, a punto. Bueno, a raíz de todo esto, obviamente, como hombre, mi papá se sintió afectado, pues, Mm, ¿sabes? Él era la cabeza del hogar y todo esto le afectó en aspectos. Él nunca conoció a mi bebé. Em, Porque, bueno, estando yo en Seattle, voy a retroceder sobre este No te momentito, preocupes. estando yo en Seattle, a mi hermanito menor le tenían que renovar la visa y mi papá lo lleva a renovar la visa. Y cuando le están renovando la visa, le dicen, no se la vamos a renovar y además vamos a cancelar la visa de usted. Entonces, mi papá se queda sin visa y mi hermanito menor se queda sin visa. Entonces, ok, estoy acá en Miami ya de nuevo. Mi papá ya, él estaba como, ¿sabes? Triste, deprimido, había perdido su negocio, toda la situación que estaba pasando, todo le afectó a él mucho emocionalmente. Pero bueno, yo estaba acá en Miami y mi mamá me dice que se quería venir para acá a pasar tiempo conmigo para estar con Liam y se iba a venir con mi otro hermano. Entonces, bueno, yo estoy en el aeropuerto esperando a mi mamá con mi bebé, con las flores, emocionados, la cosa. Pasaron las horas y nunca salió. A las horas me llaman y me dicen, no te tenemos que hacer esta llamada, pero tu mamá está en crisis y quiere que sepas que no está permitido que entre a los Estados Unidos. Que en el primer avión que salga a Venezuela se va a regresar, bla, bla, bla. Yo me fui Dios mío, destruida. Dios mío. Me fui destruida del aeropuerto con mi bebé esperando a su abuela. Mi bebé tenía como tres años, 4 años, más o menos.
Entonces, claro, al día siguiente cuando habló con mi mamá, me dice, no solo nos regresaron, en ese momento estaban regresando a la mitad de los venezolanos de los aviones que estaban llegando y mi mamá y mi hermano quedaron en este grupo. Les cancelaron la visa también. Entonces, toda mi familia se quedó sin visa, No pero se podían ver. no nos podíamos ver. Ok. Y en ese momento al Alguien que mes, suelte el muñequito vudú, por favor, que no, le yo quite los sé, alfileres. te lo juro, ha sido como una novela y la Dios. gente no se imagina lo que uno Ujú, pasa detrás, porque ujú. es que uno no anda por la vida contándole esto. Claro, claro. Y al mes empezó la locura del COVID y se enferma toda mi familia de COVID. Dios. O sea, mi mamá se regresa a Venezuela y al mes todos se enfermaron de COVID. eh, los hospitalizaron en la casa, o sea, me encargué de que ellos estuvieran en la casa, que no tuvieran, que tuvieran todo lo necesario dentro de la casa. Mi mamá se recuperó, mis hermanos también, bueno, mi hermano menor, que era el que estaba en ese momento ahí con ellos, pero mi papá no se recuperó. Llegó un punto en donde, ok, hay que sacarlo acá, hay que llevarlo a otro lugar. En ese momento lo sacaron de emergencia al hospital. Mi papá empeoró muchísimo en el hospital y de ahí lo llevan a, yo digo, tienen que sacarlo a una clínica, o sea, necesito que lo saquen a una clínica. Lo llevan a una clínica y en la clínica pues trataron de mantenerlo estable, pero el día que dijeron que lo tenían que entubar, cuando lo estaban entubando, pues falleció por el COVID y porque yo siento que él ya estaba muy débil, ya él estaba como agotado, como Ujú, cansado. Em, Y pues nada, tuve que lidiar con eso es la parte más difícil de mi vida, haber ujú, tenido que lidiar con eso desde acá, porque obviamente no pude estar con ellos. ujú, O sea, quería ir, pero no, sí iba como entraba, ujú. y estaba Liam. Era una situación imposible. Súper, súper difícil. O sea, o iba a ser hija o me quedaba siendo mamá. Y pues decidí quedarme siendo mamá porque ya no había nada que pudiera hacer. Em, entonces, nada, tuve que lidiar con eso, sorry. Aparte me No te cuesta un preocupes, poco hablar. déjame ayudarte un poco en este sentido. Tú sabes que muchas veces, y escuchándote, uno ve una especie de guión muy negativo de vida, donde las vicisitudes, las circunstancias negativas y todos los aspectos dramáticos que uno puede vivir están presentes. Bien, y cuando digo dramático no es porque sea peyorativo, sino porque realmente es un drama. Sí. Bien, es un drama, sin duda. A mí me toca muchísimo cuando me hablas de la muerte de tu padre. A mí me pasó exactamente lo mismo. Mi papá también falleció en Venezuela. Yo no puedo entrar en Venezuela porque el régimen no me quiere mucho, ni yo a ellos, y en consecuencia no puedo entrar a Venezuela. Y varios familiares muy queridos, muy amados por mí, estamos hablando de tío, a mi abuela, mi papá, han fallecido sin yo poder despedirlos, ¿no? Entonces me toca, tu Horrible. historia me toca, y, y yo lo veo, sí, son procesos dramáticos de nuestra vida. Y a veces, dependiendo de la personalidad, puede derrumbarnos, puede destruirnos, puede llevarnos por caminos completamente ligados a perdernos o a perder todo también, o no, ¿ok? O también nos lleva a fortalecernos, a ser resilientes, a encumbrarnos sobre esas situaciones. Y yo creo que tú perteneces a ese segundo grupo, ¿ok? A pesar de que se te ve el dolor, de que se te ve la herida, de que se te ve cómo esto te afecta, estás aquí y nos estás contando tu historia y te estás abriendo delante de todos nosotros. Eso no lo hace nadie que no es fuerte. Nadie que no es fuerte hace lo que tú estás haciendo, lo cual nos lleva a todos nosotros a mirar esto como un ejemplo clarísimo de cómo todo puede ir mal y uno seguir dándole todo a la vida. ¿Ok? Yo creo que si vamos a poner un título en tu vida al día de hoy, tendría que ser La mujer que lo da todo. ¿Ok? Sin duda alguna. Qué fortaleza. ¿Y qué pasó? Eh, ¿Cómo has vivido después de todas estas situaciones tan problemáticas? no sé, o sea, obviamente ese fue el momento más difícil de mi vida y yo decidí ser fuerte porque no Mm. podías derrumbarme porque es Yo que no. decidí ser fuerte. Sí, sí, Ser totalmente. fuerte es una decisión. Sí. ¿Ah? ¿Qué cosa Y, nos estás enseñando, Gaby? ¿Qué cosa nos estás enseñando? Ser fuerte es una decisión. y en ese momento también me juzgaron mucho porque yo continué con mi vida, porque yo Ujú. decía, si yo me quedo encerrada en mi cuarto llorando, ¿quién me va a sacar de ahí?
Nadie, o sea, no tengo a nadie que venga a sacarme de ahí, porque sí, tengo buenas amistades, gracias a Dios, a quienes les agradezco mucho, pero aquí tú sabes que cada quien tiene sus cosas que hacer, tú no te Claro. puedes sentar al lado de un amigo una semana entera. Y además, mamá. Entonces yo dije, ok, está bien, está pasando esto, me hice cargo de lo que me tuve que hacer cargo, pero lo que me sucedió en ese momento es que no podía estar sola en la casa ni en ningún lado. Sufrí ataques de pánico, no podía dormir en mi casa, yo dormía en el carro. O sea, yo sentía que, o sea, me daba miedo entrar a la casa yo sola. Entonces sufrí ataques de pánico durante varios meses eh, y traté de retomar mi trabajo, mis proyectos, mis cosas. Obviamente lloraba, pero no me dejé encerrar tirada llorando. Ok. Nunca me lo permití, nunca. Entonces después de eso es como cualquier cosa que pase, Yo puedo con eso. exactamente, Yo puedo con eso. totalmente, totalmente. Y así es como vivo la vida después de todas estas cosas. Como que, okey, me permito llorar, esto me está afectando, esto me duele, esto me molesta, me frustra, me siento 5 minutos, lloro y listo. O sea, sigo, siento que las cosas que me han podido pasar ya pasaron. Yo creo que nos has dicho cosas que yo le voy a tomar para mí también, como enseñanza, ¿no? Yo que debería enseñarte cosas a ti, yo me voy a llevar cosas tuyas, ¿no? Ser fuerte es una decisión. Cuando no tengo alternativa, escojo vivir. Básicamente un poco lo que me has dicho. Y la fortaleza nace siempre de un proceso que te lleva hacia adelante. No es una fortaleza que te lleva a odiar el mundo, que te lleva a estar peleando, porque muchas veces eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando hemos sufrido tanto nos volvemos cínicos, nos volvemos irónicos, nos volvemos muy amargados, ¿ok? Y eso es producto de un gran sufrimiento. En tu caso no lo escogiste de esa forma, ¿no? Es más bien resiliencia, capacidad, evolución, me lo llevo, ¿ok? Y nos lo llevamos todo lo que estamos viendo esto. O sea, tenemos que llevarnos, y sobre todo eso, yo me voy a quedar con esa frase, la fortaleza es una decisión, porque muchas veces uno cree que la fortaleza es algo inherente a la personalidad. David Vega nos demuestra que es una decisión, ¿ok? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues nada, recuperando, o sea, reestructurando otra vez mi carrera artística. Mm, Ahorita estoy con buenos proyectos, personas que me han dado oportunidades que las valoro muchísimo. Tengo una empresa de marketing que trabaja con diferentes mm. servicios, porque bueno, la parte artística es como mi amor eterno, Claro, pero hay claro. una realidad que Todavía acá, no puedes vivir de eso. Mm, exactamente. Entonces, y además yo pienso en la vejez y todo eso, quiero como construir una carrera que me permita mm. pues trabajarla. ¿Quieres estabilidad? Sí, totalmente, Bien. totalmente. Entonces estoy ahorita manejando esas dos cosas, la parte artística y la parte, tú sabes, ejecutiva. Y ahorita siento que ya como que, ok, estoy un poco mejor, estoy más tranquila, estoy más estable. Siempre me sigue afectando la ausencia de mi familia, porque no he podido verlos después de todo esto, pero no pierdo la esperanza en que en cualquier momento voy a estar de nuevo con ellos, o aquí o allá, donde sea. Mantengo una relación con mi mamá todos los días por videollamada, es Mm. como ya está en mi vida, yo estoy en la vida de ella. Y, y ya, siendo mamá, pero demasiado, es como mi parte favorita de la vida. No hemos hablado de algo, ¿De qué? tu vida sentimental. ¿Cómo está eso? Mira, por alguna razón, yo no Ujú, sé si es todo esto que ha pasado, me lo dirás tú. Pero ujú. desde que yo me separé, obviamente he conocido personas, he salido, pero no he tenido pareja desde que me separé del papá de mi bebé. O sea, no he tenido una relación, un noviazgo. ¿Hay No algún es, porqué? siento que hay cosas que no, bueno, no sé si es que me he puesto más difícil o es que sé que me quiero sentir otra vez. Miami es difícil para conseguir pareja, muy difícil. Yo quiero familia, yo quiero hogar, yo quiero volver a construir lo que no tengo. O sea, si tú me preguntas qué te hace falta, una familia, porque es el vacío que yo tengo y es esos momentos en donde me pongo como triste, es porque quiero sentirme en familia. Entonces, es lo que busco en una pareja. Yo dije que me iba a poner suave después de las preguntas difíciles, pero tú me permitas que te lance una No, pregunta que claro. puede ser complicada. Bien, no pudiera ser, es una fantasía mía, ok, una fantasía mía. No pudiera ser que no hay una relación sentimental porque no quieres no quieres ser la chica OnlyFans de alguien. Mira, fíjate que incluso me han preguntado si eso no me ha afectado mi vida personal. Mm, Hay mucha gente que quizás no le gusta, hay mucha gente que le fascina. A mí me mm, dieron un anillo de compromiso después de yo haberle dicho, mira, hey, yo tuve OnlyFans. mm, Pero fíjate que la gente pensará, no, ellos lo que quieren es aquello, mm. porque tú fuiste eso y es lo que tú muestras.
No, yo he conocido muy buenos, o sea, muy buenos prospectos, hombres que han querido de verdad una relación, o sea, muy buenos hombres, de Ujú. verdad que sí. Pero simplemente siento que no voy a estar con alguien solo porque seas un buen prospecto o un buen hombre. Yo quiero esa conexión, ese amor, Mm. esa pasión, eso bonito. O sea, quiero estar feliz con la persona con la que... ¿Tú eres un buen prospecto? Sí, lo Ah. único es que yo siempre aclaro, no me gusta cocinar, pero puedo hacer el La esfuerzo. pregunta vino con una muy mala intención, ¿ok? Te lo confieso, con muy mala intención. Muchas veces cuando nosotros tenemos pasados del cual tenemos cierto arrepentimiento, ese sentimiento de culpa que te hablaba en un principio Ujú, está como debajo de cuerda, pero sigue estando allí. claro, Y eso hace que nuestra autoestima se disminuya. Entonces sí, nos sentimos empoderados, nos sentimos fuertes, nos sentimos que hemos superado muchas cosas. En el fondo sentimos como pena, vergüenza, miedo y no nos sentimos como tan adaptados, ¿no? Entonces, sí, por eso te ok. pregunto, ¿eres un buen prospecto? Es justamente para que tú misma te des cuenta que claro que lo eres, ¿no? Y cuando tú me respondas así como moviéndote en la silla, yo me quedo tranquilo y digo, ok, no tiene el problema de quedarse con el No, arrepentimiento quizás de en algún algo, momento ¿no? sí, pero ya hoy en día Ya no, no, no. ¿ok? Pero yo voy a seguir pegado acá, yo voy a seguir pegado acá. Em, ¿Dónde está la dificultad de encontrar el amor para ti? O sea, estoy como aferrada a la Ujú, idea en que la persona con la que yo decida formar una pareja tiene que ser la persona para el resto de mi vida. ujú. No quiero volver a pasar una separación, no quiero volver a... O sea, sé que nada es perfecto, que van a haber problemas, situaciones, pero no quiero volver a sentir la pérdida de alguien en mi vida. ¿Me ¿Ser pareja entiendes? es una decisión, así como ser fuerte es una decisión? Yo pienso que sí. O sea, si Mm, tú consigues a la persona que tú consideras que es la persona adecuada, tú puedes decidir, ok, esta es la persona, vamos a construirlo. Porque si, bueno, aunque no, porque si fuera ajá. así, lo hubiese Piénsalo hecho bien, con, piénsalo bien. sí, sí, sí. Vamos a Porque, reflexionarlo, vamos a porque reflexionarlo. claro, si fuera así de Ujú. fácil, ya lo hubiese hecho con estas buenas personas que han llegado a mi vida, ¿no? Y la gente no se divorciaría. Exactamente. Olvídalo, Ah. no. Qué problema haber venido acá, Sí, ¿vale? ves, qué Ah, difícil, no viste. sé. No, déjame aclararte ese punto. Ok, El amor no es una decisión. Quedarse con el amor sí lo es. ¿Ok? Porque muchas veces el amor es un proceso incluso natural, biológico, que nace hasta de una mirada. Bien, y entonces viene el gusto, viene el deseo, luego nos conocemos y entonces viene el proceso del amor. El amor se estabiliza con los años, con el tiempo, y mientras eso esté presente allí, pues tenemos una fuerza atractiva que nos mantiene unidos. Pero esa no es la historia completa, ¿ok? Porque está nuestra claro. personalidad, están nuestras negociaciones, están toda una serie de cosas. Y eso sí es una decisión, quedarnos con eso. Pero yo creo en el amor. Claro, Y soy una persona muy romántica y claro. veo puras películas de amor y escucho puras canciones de amor. O sea, creo en el amor y quiero el amor. Lo que tienes es que Pero, decidir el amor cuando el amor sea decidible. No te ha llegado la persona que te permita a ti decidir quedarte con ella. Eso es lo que ha ok, sucedido. Entonces no es que no has encontrado el amor te ha llegado. ¿Ok? Lo acabas de contar en algunas historias, el amor te ha llegado. Lo que no te ha llegado es la decisión. Y yo te comprendo, ¿sabes? Yo te comprendo, porque una persona que se ha tenido que elegir, como lo has tenido que hacer tú, construirse como lo has tenido que hacer tú, no puede ser moneda de fácil transacción. O sea, el valor que tienes como persona tiene que ser valorado, valga la redundancia, por una persona que te merezca. Y yo creo que sin duda alguna, en el fondo, tú sabes eso. Sabes que cuando te vayas a entregar, siendo la mujer que lo da todo, tiene que ser con alguien que valga la pena. Eso no es tan fácil de conseguir. mm, mm. Así que te acompaño allí hasta que consigas Gracias por al entenderme. amor de tu vida. No, va a llegar, yo sé que va a llegar y cuando llegue voy a ser muy feliz, porque sí es algo que quiero. ¿Sientes que mereces la felicidad? Sí, Mm. absolutamente, ¿Por qué? ¿Porque la vida absolutamente. te la debe? No, sino que siento que ya aprendí, ya Estoy abusando de las crecí. preguntas difíciles, ¿verdad? Dímelo, Sí. dímelo. Alberto, estás abusando de las preguntas difíciles. Ok. No, sí, sí merezco, o sea, todos Ujú. merecemos la felicidad y eso también lo he dicho muchas veces por las redes sociales. Todos merecemos ser felices. No importa ni cómo seamos ni quiénes seamos, no importa, o sea, todos merecemos ser felices. Entonces yo siento que yo merezco ser. Yo siento que la felicidad es una decisión. Bueno, he aprendido y he Ujú. decidido ser feliz a pesar de todas las circunstancias, ¿Ves? ¿no? Tú eres la muestra de lo que estoy diciendo. Ok. Es verdad, en términos de la vida, yo coincido contigo, todos merecemos ser felices. Sería maravilloso un mundo donde todos podamos ser felices. Sí, Creo que eso habla de la bondad del corazón de cada quien. ¿M? Pero la felicidad tenemos que construirla. Y esa construcción a través de la contingencia, y tú sabes de contingencia, esa construcción a través de la contingencia tiene que ser un proceso de decisión cada día. Decisión que tú has tomado, a veces sin saberlo, a hoy en día sabiéndolo.
es un proceso de irlo llevando y encontrando lo bueno dentro de lo malo. Así que la rosa dentro de la espina, para decirlo en términos poéticos. Actualmente, ¿a qué te dedicas? Estás en tus cuestiones artísticas, pero entiendo que tienes en esta empresa de marketing. Yo quiero hablar de ella porque tiene un nombre que me parece simbólico y con eso quiero terminar esta conversación entre tú y yo. ¿Cómo se llama tu empresa? Los Ángeles. ¿Por qué Los Ángeles? Bueno, eso surgió a raíz de una conversación en camerino con Vicente Pasarielo, Ujú, porque yo le dije, yo quiero como crear algo. Y entonces yo estaba en el negocio de los accidentes en ese momento. Y él me dice, bueno, pero conviértete en el ángel de los accidentes. Y porque así tú vas a ser el ángel que va a ayudar a las personas. Y me gustó mucho. Y pues luego se convirtió en un proyecto de equipo. Entonces, por eso Los Ángeles de los accidentes. Lo que pasa es que cuando nos convertimos en Los Ángeles de los accidentes, las personas acudían a nosotras para que los ayudáramos con muchas ujú, cosas. Hasta que llegó un punto, ok, las personas nos buscan para que las ayudemos en esto, esto y esto, ¿por qué no lo hacemos? ujú. Entonces así comenzamos como a prestar diferentes servicios para que las personas pudieran acudir a nosotras y ser sus ángeles. ¿Tú eres el ángel de tu hijo? Sí, pero el papá de mi bebé está muy presente también y es la luz de sus Bien. ojos. Se Entonces son aman. dos ángeles para tu hijo. Sí. ¿Y tu papá es tu ángel? Ujú. Ay, no, no, el maquillaje, ya va. Ajá. La Sí, sí, lo palabra, siento así. la palabra ángeles no vino por casualidad. No me digas Ah, eso. Alberto, me acabas de mostrar una luz. Wow. No vino por casualidad, ¿ok? Este, ahí está. Es un homenaje, esas lágrimas son un homenaje a los ángeles que te acompañan, ¿bien? Y con esto cerramos, con la conciencia de que siempre ante las vicisitudes, las dificultades y los problemas de la vida, la fe, la resiliencia, la personalidad, la autoestima, nuestros puntos de referencia son fundamentales para poder salir adelante. Donde otras personas se hubiesen derrumbado, tú creciste. Donde otras personas hubiesen caído en depresión o pensar que la vida no vale nada, tú decidiste vivir y decidiste ser fuerte. Donde las demás personas piensan que no hay posibilidades en su vida, tú entiendes que el amor es un proyecto que tienes que cumplir y vas caminando hacia él en la medida de tu autoestima. Tú eres un ejemplo de resiliencia, eres un ejemplo, eres una heroína para todas aquellas personas que viven depresiones, que viven ansiedades, que piensan que le están pasando de todo y no saben cómo sobrevivir, que te vean, que vean este podcast Y que no y, se dejen llevar por todo lo de las redes sociales, y en que no serio. se dejen llevar por todas las Eso no redes define a las sociales. personas. Tal cual. Y mucho menos personas poderosas como tú. Gaby, es un honor haberte tenido acá. El honor es Un mío. placer. Muchísimas gracias por mostrarnos tus emociones, por mostrarte tu Gracias a ti. vulnerabilidad. Para mí es un gran honor y un gran orgullo. Muchas gracias por Gracias estar a ti. acá. Gracias. Gaby, en esta entrevista tan emocional que estoy seguro que ustedes lo han sentido tanto como yo, nos demuestra la fortaleza que se tiene que tener ante las dificultades de la vida. Es un punto de inflexión desde mi punto de vista, sobre todo cuando nosotros vemos tantas dificultades y esas personas que viven estas dificultades se derrumban, se destruyen y realmente empiezan a pensar cosas muy malas y vemos a otras personas, como en este caso vimos a Gaby, desarrollando su personalidad, viviendo cosas que, bueno, después pueden arrepentirse o pueden enseñarle elementos en la vida o estructurar nuevos pensamientos e ideas. Al final escogen la vida, escogen la fortaleza, deciden sobre el amor y deciden también sobre su propia estructura. Esta entrevista nos deja una enseñanza muy clara. La fuerza se decide, la historia se escribe y cuando sale mala, se reescribe. Y sin duda alguna las contingencias nos fortalecen o nos derrumban, dependiendo de nuestra autoestima, dependiendo de nuestra resiliencia y sobre todo de nuestra capacidad para soportar las vicisitudes que muchas veces la vida nos enfrenta y que nosotros estamos obligados a salir adelante. Creo que Gaby nos deja una lección muy clara de cómo ser fuertes ante la adversidad y de cómo tomar decisiones muchas veces difíciles, que luego incluso no necesariamente pueden ser las correctas, pero sin embargo siempre escoger la vida como elemento fundamental para vivir.